¿La ve en la pantalla? Sí se ve. Sí, Ya. se ve, ingeniero. Vamos a ver unos videos de nomenclatura de hidrocarburos aromáticos. ¿O han visto ya nomenclatura? El sábado. El sábado vimos un poco. Un poco. A ver, vamos a buscar algo bonito acá. ¿Terminaron sus laboratorios o no? Todavía faltan Todavía dos. faltan, ingeniero. ¿Y por qué no? El jueves ya no hay clases, ¿ya? ¿Qué van a hacer los auxiliares? Y la primera semana de enero va a ser el examen final. ¿Mm? Se han atrasado un montón. Vamos a ver qué tiene. Hey, tu amigo, ¿te acuerdas cuando eras niño? Saltar sobre la cama, ver dibujitos en la tele. ¡Qué bellos momentos! Y la triple hidros de cadena cerrada ya hemos visto a los cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. Ahora vamos a ver a los aromáticos que son diferentes a estos. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Y la triple hidros de cadena cerrada ya hemos visto a los cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. Ahora vamos a ver a los aromáticos que son diferentes a estos. Ahora ven. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Pues bien, su particular composición ¿Ven? química. Se ve. Ya, Este vamos a benceno. darle volumen. Si bien el benceno es insaturado, presenta, como vemos aquí, ¿Escuchan dobles bien, enlaces, no? sus electrones se encuentran, se dice, Sí. deslocalizados. Que no tiene más volumen. Por eso, también se le puede dibujar así, lo vas a encontrar en los libros de esta manera. Esta es su fórmula, está compuesta de 6 carbonos, 6 hidrógenos, presenta 3 dobles enlaces, y esta estructura tan particular le da una estabilidad. Pues bien, ¿cómo vamos a nombrarlos? Es bien fácil. Imagínate que tenemos aquí el anillo bencénico y vamos a reemplazar un hidrógeno. Fíjate, y le vas a poner un radical metil. Este es un metil. Entonces tú dices, qué fácil, se va a llamar metilbenceno, y como tengo solamente un sustituyente, no se le pone aquí el número 1. Simplemente metilbenceno. Pero estos monosustituidos reciben nombres especiales. Por ejemplo, en los libros lo vamos a encontrar como el tolueno, y es bien conocido así el tolueno. No se le llama metilbenceno, sino tolueno. Aquí tenemos otro, vamos a reemplazar un hidrógeno nada más y le voy a poner el OH. Entonces este se va a llamar el fenol, que estos de repente son los más importantes. Bueno, tenemos aquí otros, hemos hecho una lista, por ejemplo el estireno, el benzaldehído, el ácido benzoico, la anilina, que son motivo de preguntas. Fíjate que solamente tengo una sustitución. ¿Qué ocurre cuando tengo dos sustituciones? Disustituidos. Vamos a utilizar este esquema. Para la posición 1, 2, se le dice orto, utilizo ese prefijo. Para la posición 1, 3, utilizo el prefijo meta. Y para la 1, 4, utilizo el prefijo para. Entonces, cuando estoy en este caso, orto, pongo una O minúscula y ya sé que estoy en la posición 1,2, meta 1,3 y para 1,4. Vamos a ver ejemplos. Entonces aquí tengo una situación clásica, fíjate. Dos sustituciones y ambos son metiles. Tú dices que práctico. ¿En qué posición estoy? Bueno, empiezo a contar desde la menor numeración, de donde se encuentran los sustituyentes. Entonces sería aquí 1 y 2. También puede ser al revés, no hay ningún problema. Se va a llamar 1,2 dimetil, porque son dos metiles benceno. Pero se utilizan los prefijos que te acabo de mencionar. En la posición 1,2 sería orto. No escribo toda la palabra orto, solamente una O minúscula. Esta O minúscula me va a indicar
esto que está aquí, 1,2. Dimetilbenceno. Veamos otro ejemplo. Fíjate que tienes dos sustituciones. Tú dices, este es un metil y este es un etil. ¿Por qué? Porque se tiene dos carbonos y tiene un solo carbono. Ahora, ¿de dónde empiezas a numerar? Tú dices, bien fácil, busco la menor numeración posible. Empiezo por aquí, por supuesto. Pero alguien me dirá, ¿y por qué no empieza por acá? Trae lo mismo al final. Claro, porque van a estar en la posición 1, 3 y este también 1, 3. Se empieza siempre por el que tiene el mayor peso, o sea, el mayor número de carbonos en este caso. Sería aquí 1, 2, 3. Por lo tanto, su nombre sería, escribo por orden alfabético, ¿verdad? Primero etil antes que metil. 1 etil, orden alfabético. Estamos siguiendo las mismas reglas para formular los hidrocarburos. 1 etil, 3 metil. Y esto es el anillo benceno. Pero si tú utilizas los prefijos, ¿cómo sería? 1, 3 es meta. Mira cómo lo escribo. Meta, etil, metil, benceno. Bien, vamos con el siguiente. Esto es un etil y este también es un etil. Y estamos en la posición 1, 4. Acá da igual si escribes, si empiezas por aquí o si empiezas por allá, ya que ambos son etiles. Entonces tú dices, yo puedo escribirlo así. 1,4 dietilbenceno. Claro, pero también puedes usar los prefijos. 1,4 era para. Entonces pones la P minúscula guión dietilbenceno. ¿Y qué tal si tengo más de 2 sustituciones? Entonces sería un polisustituido. Y voy a seguir reglas parecidas a las de los otros hidrocarburos cíclicos. Fíjate que aquí tengo 3 sustituciones. Este es un metil, este es un metil y este es un etil. Entonces se sigue la idea de buscar la menor numeración posible. Entonces tú dices, acá puedo poner 1, acá puedo poner 2, aquí puedo poner 3. Pero ¿qué tal si alguien dice, ¿por qué no empiezo por acá? Va a salir lo mismo al final. O sea, 1, 2, 3. Se escoge la que tiene la mayor cantidad de carbonos, la más pesada. Esa va a tener jerarquía sobre el otro. Entonces decimos 1, 2, 3. Y se empieza a nombrar en orden alfabético. Etil está antes que metil. ¿Cuál sería su nombre? Fácil. 1, etil, por orden alfabético. Luego 2,3, dimetil, benceno. Veamos otro ejemplo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la cadena carbonada tiene una mayor cantidad de carbonos que el anillo bencénico? Nosotros sabemos que el benceno tiene 6 carbonos, pero fíjate aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces pasa a ser sustituyente. Así es. La cadena principal, entonces vendría a ser esta. Este es un metil. Y al benceno le voy a llamar ahora fenil, cuando es sustituyente. ¿Por dónde empiezo a numerar? Nosotros ya sabíamos esto de hidrocarburos. Empiezo por aquí. Claro, busco la menor numeración posible de donde sean los sustituyentes. Ahí está. Por lo tanto, su nombre sería, aquí lo tenemos, 3-fenil, porque este sale del carbono 3, el fenil. 2-metil, heptano, porque son 7 carbonos. Importante recordar esta idea. Ahora bien, tenemos también otros que se les llama policíclicos. Hasta ahora habíamos estudiado a los que tienen un solo anillo bencénico, pero ¿qué tal si tenemos 2 anillos bencénicos como que fusionados? Pues bien, este se llama el naftaleno. Ahora que estamos en temporada de exámenes, eso suelen preguntarlo solo como teoría. Hay que recordar algunos nombres. Tengo 3 anillos bencénicos, entonces este es el antraceno. Y bueno, y si los tengo de esta manera, este es el pireno. Fíjate en este último ejemplo. Tenemos el tolueno y 3 nitros.
¿En qué posiciones? Bueno, obviamente empiezo por aquí. En la posición 2, 4, 6. Entonces yo escribo de esta manera. 2,4,6 trinitrotolueno. ATNT, ¿verdad? Seguramente habrás escuchado hablar de él. Bueno, entonces, resumiendo esto, teníamos polisustituidos, teníamos disustituidos. Para los disustituidos aplico esta fórmula y nada más, que para ellos, si tengo más de 2 sustituciones, ya no puedo aplicar esto de los prefijos. Y los monosustituidos que tengan estos nombres especiales. Bien, chicos, esperamos que la explicación les haya servido. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta pronto. Está claro eso. Entonces, esos son los aldehídos. Va a ir el benceno o los aromáticos. Ahora va. El benceno fue descubierto por el gran Michael Faraday. En esos tiempos, los químicos podían deducir la estructura molecular de los compuestos, pero no tenían forma de conocer cuál era la estructura de puntos exacta. Así es que los químicos sabían que el benceno tenía 6 carbonos y 6 hidrógenos, pero no tenían ni idea de cómo estaban enlazados esos 12 átomos. Sí. Había varias propuestas acerca de cómo era la estructura de puntos del benceno, y la estructura ganadora fue propuesta por Auguste Kekulé, quien decía que el benceno contenía 6 carbonos acomodados en un anillo con 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples alternados. O sea, enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple y así. La historia cuenta que a Kekulé se le ocurrió esta estructura una vez que soñó con 2 serpientes que se mordían la cola. Se dice que fue en ese momento cuando se le ocurrió que la estructura del benceno tenía forma de anillo. Pero bueno, esta es una estructura de puntos posible del benceno y en realidad no era necesario dibujar estos enlaces dobles justo en estos lugares. Resulta que el benceno se encuentra en resonancia y justo en el próximo video vamos a ver a fondo esto de la resonancia del benceno. El asunto es que estos electrones se están cambiando de lugar todo el tiempo. Los electrones que forman los enlaces pi de estos dobles enlaces van saltando de carbono en carbono. Y entonces la estructura del benceno también podría ser esta. A ver, tenemos aquí nuestro hexágono y podría ser que los enlaces dobles estuvieran aquí, acá y acá. ¿Ok? Cualquiera de estas 2 estructuras de Kekulé son estructuras aceptadas para el benceno, aunque en el mundo real la estructura del benceno es un híbrido de estas 2 estructuras. En un instante, la estructura más parecida a la molécula es esta estructura, y te fijas otra vez al instante siguiente y la estructura más parecida es esta otra, porque los electrones están saltando todo el tiempo entre estos carbonos, formando distintos enlaces pi. Por eso es que muchos químicos prefieren representar al benceno de esta otra forma. Tenemos aquí 6 carbonos en un anillo y un círculo en el centro que representa la deslocalización de esos 6 electrones que forman los enlaces pi. Tal vez esta sea una forma muy floja de representar al benceno. Se llama el círculo de Robinson, por el gran químico orgánico sintético Sir Robert Robinson. Algunas veces se usa el círculo de Robinson y otras veces se utiliza el anillo de Kekulé. Si se quiere hablar de algún mecanismo de reacción del benceno, se usa siempre el anillo de Kekulé. Ahora veamos cómo se llaman algunos derivados del benceno. Aquí tenemos a un benceno con un grupo metilo, entonces podríamos llamarle metilbenceno. Pero casi nadie le llama metilbenceno. Generalmente le llaman tolueno. Esta es una molécula tan común en la química orgánica que tolueno es un nombre aceptado en el sistema IUPAC. Pero bueno,
En este ejemplo tenemos únicamente un sustituyente, un grupo metilo, que tiene únicamente un carbono. Y este anillo de benceno tiene 6 carbonos. Pero, ¿qué pasaría si nuestro grupo alquilo tuviera más carbonos que el anillo bencénico? Que es justo la situación de esta molécula. A ver, ¿cuántos carbonos tiene este grupo alquilo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. En este caso, como el grupo alquilo tiene más carbonos que el benceno, entonces vamos a llamarlo un alcano y vamos a poner al benceno como un sustituyente. Un alcano con 7 carbonos es un heptano. Heptano. Y tenemos un anillo bencénico en el carbono número 4. Y cuando tenemos un anillo bencénico como un sustituyente, lo llamamos un grupo fenilo. Así es que aquí lo que tenemos es un 4-fenil, fenil de que tenemos este anillo bencénico en el carbono 4, y por esta cadena, heptano. Este es el nombre de acuerdo al sistema IUPAC de esta molécula. Ahora veamos otros derivados del benceno con un sustituyente, con un solo grupo funcional sobre el anillo bencénico. Todos estos son bencenos monosubstituidos muy famosos. Y como son tan famosos, sus nombres coloquiales fueron aceptados en el sistema de nomenclatura IUPAC. Y ahora les tenemos que llamar fenol, y estireno, analina, anisol, acetofenona. Y bueno, estos dos ya tienen nombres un poquito más lógicos. Son el benzaldehído y el ácido benzoico. Pero estos son los nombres coloquiales que han sido aceptados por el sistema IUPAC porque son demasiado famosos y están demasiado arraigados en la química orgánica. Entonces, un anillo bencénico con un grupo funcional OH se llama fenol y vamos a usar ese nombre cuando estemos nombrando otros derivados del benceno que tengan un grupo funcional OH. Así es que acuérdate muy bien de su nombre. Por acá tenemos al benzaldehído, que es un anillo bencénico que tiene como grupo funcional a un aldehído. Y es muy famoso porque huele a almendras, entonces huele muy bien. Y bueno, de hecho, por ese tipo de cosas, porque algunos de estos compuestos aromáticos huelen muy bien, por eso les empezaron a llamar compuestos aromáticos. Pero no todos los compuestos aromáticos huelen bien. Se les empezó a llamar así por su olor, pero más adelante vamos a ver qué significa eso de ser aromático para los químicos. Por acá tenemos al ácido benzoico, que es un anillo bencénico con un grupo carboxilo. Y bueno, aquí tenemos al estireno, la analina, el anisol, la acetofenona. Y es muy importante que le pongas pausa al video y trates de recordar cada uno de estos, porque resulta que estos son 7 de los derivados del benceno más famosos y más comunes y los utilizamos muchísimo siempre que le estamos poniendo nombres a cualquier otro derivado del benceno. Así es que apréndetelos de memoria. ¿Ya le pusiste pausa? Bueno, estos eran puros bencenos monosubstituidos. Ahora vamos a ver bencenos disubstituidos. Esta molécula tiene 2 grupos metilos en este anillo bencénico. Entonces tiene un grupo metilo en el carbono 1 y en el carbono 2. Así es que podríamos llamarle 1,2-dimetil, benceno. Benceno. Sin embargo, cuando tenemos un benceno con 2 grupos metilos, le llamamos xileno. Xileno. En realidad, estas 3 moléculas son xilenos. Todos los anillos bencénicos que tengan 2 grupos metilos son xilenos. Así es que tenemos que distinguir a un xileno de otro. Y bueno, lo que hacemos es que cuando tenemos 2 grupos metilos juntos, uno inmediatamente al lado del otro, esta relación de estar justo al lado se llama orto. Entonces, esta molécula también se llama orto-xileno.
y algunas veces lo acortamos y dejamos únicamente una O, y entonces se llama oxileno. Y eso también está muy bien de acuerdo a IUPAC. Esta otra molécula, como acabamos de decir, también se llama xileno, pero como puedes ver, los grupos metilos están un poco más separados. Y cuando tenemos dos grupos funcionales separados por un carbono, o sea que podríamos decir que están a una distancia de un carbono, decimos que la relación espacial entre estos dos grupos funcionales es de tipo meta. Y entonces la molécula se llama meta-gileno. O si lo abreviamos es simplemente una M-gileno. Claro que también sería bueno escribir la notación de este estilo, más parecido a lo que hemos hecho con el resto de los compuestos orgánicos. Y entonces este grupo metilo está en el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Así es que tenemos grupos metilos en los carbonos 1 y 3. Y entonces se llama 1,3-dimetil benceno. Y bueno, ya llegamos al último de los gilenos. Cualquiera de los dos puede ser el carbono número 1. Y después tenemos 2, 3, 4. Así es que tenemos dos grupos metilos en los carbonos 1 y 4. Entonces es un 1,4-dimetil benceno. Pero la mayoría de las personas le llamaría xileno. O bueno, tal vez le llamaría gileno, pero se escriben igual. En este caso, los grupos funcionales están completamente en posiciones opuestas del otro lado del benceno. Y a esta relación espacial se le llama para. Entonces, esta molécula es para de que los metilos están en posiciones opuestas. Y después, gileno. Ahora veamos otros ejemplos de bencenos disubstituidos. Y justo aquí vamos a utilizar los nombres de algunos de esos 7 derivados del benceno, de los que te dije que le pusieras pausa al inicio de este video y que te aprendieras sus nombres. Así es que vamos a ver qué tan buena memoria tienes. Esta molécula está de aquí. A ver cómo se llama. Esta molécula es un fenol. Entonces podemos decir de una vez que esta molécula es un fenol. En cuanto al bromo, tenemos dos opciones. Una es numerar a este benceno y tenemos que empezar la numeración por aquí porque estamos diciendo que esta molécula es un fenol. Y entonces este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el bromo está en el carbono número 4. Entonces podríamos poner 4-bromofenol. Y ese es un nombre perfectamente aceptado por el grupo IUPAC. O podríamos usar el sistema OMP, que estábamos utilizando aquí con el gileno. Cuando tenemos dos grupos funcionales en extremos opuestos del anillo bencénico, como aquí, le llamamos para. Así es que esta molécula también se puede llamar para-bromofenol. Y también es un nombre perfectamente aceptado por el sistema IUPAC. O podemos abreviar esta palabra para y dejar simplemente una P. Ahora, vamos con este otro benceno disubstituido. Podemos ver que este es un ácido benzoico, otro de los 7 derivados que tenemos que memorizar. Así es que si todavía no te acuerdas de los nombres, ponle pausa y regresa al inicio del video y apréndetelos. Este es un ácido benzoico. Y ahora solo hay que identificar este otro sustituyente, que es un grupo funcional nitro. Siempre empezamos a numerar desde aquí,
que es el carbono que tiene este grupo funcional que le da el nombre característico de esta molécula. Y también escogemos el sentido de la numeración de tal forma que los otros sustituyentes tengan el número de carbono más pequeño. Entonces nos toca este sentido. Ahí también sáquenle foto. Así es que este es el carbono número 2 y este es el carbono número 3. Entonces el grupo nitro está en el carbono número 3, por lo que esta molécula se llama ácido 3-nitro-benzoico. Benzoico. O también podría usar la notación OMP y fijarme que aquí entre este aldehído y este nitro hay una relación espacial meta, porque hay un solo carbono entre estos dos grupos funcionales. Y entonces decir que esta molécula se llama ácido nitro-benzoico. Ácido meta-nitrobenzoico. O también podríamos decir que se llama ácido M-nitrobenzoico. Pero bueno, ahora veamos bencenos polisubstituidos, como estos, que resultan ser los ejemplos más famosos que podríamos llegar a ver. Y otra vez, vamos a buscar un benceno monosubstituido y vamos a escoger a este de aquí. Y otra vez ya estamos con uno de esos compuestos que se supone que ya sabes cómo se llaman. Aquí lo que tenemos es un benzaldehído. Benzaldehído. Y utilizamos este en lugar de utilizar este de aquí porque los aldehídos tienen prioridad sobre los alcoholes. Entonces tenemos que borrar esto. Y bueno, el aldehído tiene preferencia, entonces empezamos la numeración por aquí. 2, 3, 4. Y nos fuimos en este sentido para que todos los sustituyentes tengan el menor número de carbono posible. Ahora, en el carbono número 3 tenemos un grupo éter. Y cuando tenemos que un grupo éter es un sustituyente, le llamamos metoxi. Entonces, esto es un 3-metoxibenzaldehído. Y en el carbono 4 tenemos este grupo OH, que es un alcohol. Y si tenemos que un grupo OH es un sustituyente, entonces le llamamos grupo hidroxilo. Así es que tenemos por aquí 4-hidroxi 3-metoxibenzaldehído. Este es el nombre oficial de acuerdo al sistema de nomenclatura IUPAC, pero resulta que su nombre coloquial es vainilla. Vainilla. Mira nada más. Las prácticas de laboratorio que tienen 4-hidroxi 3-metoxibenzaldehído suelen empezar oliendo muy bien. Pero bueno, vamos con el último de los derivados de benceno que vamos a ver en este video. Pero vamos a hacer un poquito pequeño a este nombre. Buscamos por aquí un benceno monosustituido con mayor prioridad. Y ese es este de aquí, que es el tolueno. Tolueno. Entonces, este tiene que ser el carbono número 1. Y realmente no importa en qué sentido numeremos. Así es que este es el 2, 3, 4, 5, 6. Solo no importa en este caso porque tenemos grupos funcionales acomodados de forma simétrica. Pero entonces notamos que en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6 tenemos 3 grupos nitros. Y esta molécula también es súper famosa y súper importante. Pero bueno, el nombre IUPAC es 2, 4, 6, tolueno. Y bueno, estas 3 letras deberían de ir en minúscula, pero las dejé en mayúsculas como una pista. Bueno, el caso es que este es un compuesto tan famoso que casi nunca se le llama 2,4,6 trinitrotolueno. Casi
todo el mundo y algunas caricaturas lo conocen como TNT, que es un explosivo bastante famoso. Y bueno, se llama así TNT justo por las iniciales de trinitrotolueno. En fin, me parece que esta es una muy buena introducción a cómo se llaman las moléculas que tienen benceno en algún lugar de su estructura. Y así es como muchas personas tendrán una vida mejor. Muchas gracias a todos, pero en especial a mi papá. Que justo en este momento me está animando a seguir descubriendo la robótica. Papi, mira, está avanzando. En Tigo queremos que los espectadores de hoy sean los protagonistas del mañana. Por eso lanzamos Educa. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, acabamos de terminar ya el tema de aromáticos. Es un tema muy amplio. Estoy dejando aquí la primera parte. ¿Qué es lo que más viene en los exámenes de cualquier universidad? Al elaborar la clase, muchachos, se encontró que la Universidad Nacional de San Marcos y la UNI, que son dentro de las estatales las más representativas, utilizan un criterio distinto en la parte de nomenclatura. Lo he incluido en el tema, revíselo, y va a estar ahí cómo se presentan los dos casos. ¿Bien? Me he valido de exámenes pasados de la UNI y del boletín de la PRE de San Marcos, para contextualizar la clase y que usted tenga ahí el panorama mayor. Para Villarreal, Agraria, es similar, ¿no? Así que revise y no va a tener ningún problema. Bien, muchachos, les dejo ahí, revise bien la clase, hago la teoría y al final acabo con una cantidad de preguntas de 8 más o menos. 2 de teoría y la demás para hacer fórmula, ¿no? Nomenclatura. Bien, así que cuídense bastante. Estos tiempos hay que estar en casa, ya sabe, no se descuide. Ya se reinician las clases en unos días y con fuerza. Así que vamos preparando. Yo vivo en el mismo lugar que existe aún aquel bar y el rincón donde solíamos hablar. Eso en base a que se van. Vamos a ver ahí. Esta más y benceno ustedes, los usos ustedes pueden, lo que tienen que hacer ustedes es exponer uso del benceno. Pueden tomarlo como tema de exposición. ¿Están escuchando, no? Terminó Faraday hace ya muchos años. Solo el miércoles vamos a tener para exponer. Cuya composición, cuya fórmula, lo determinó Faraday hace ya muchos años. Y va a ser así. Por cada 6 átomos de carbono, presenta 6 átomos de hidrógeno en su molécula. Esa es la fórmula molecular del benceno. ¿Bien? Ahora, se puede decir que el benceno es específicamente un hidrocarburo aromático, porque compuestos aromáticos hay muchos. Hay compuestos que tienen oxígeno, nitrógeno, fósforo, etc. Pero en el caso del benceno, como solo hay hidrógeno y carbono, se le puede decir hidrocarburo aromático, más específico. ¿Bien? Porque repito, compuestos aromáticos hay muchos. Bien, ahora, hay que hablar del benceno en sus ciertas características. Por ejemplo, a condiciones ambientales, que es 25 grados centígrados como se ha establecido, el benceno, muchachos, va a ser un líquido. ¿Ya? Es un líquido. Es un líquido, y les comento, muchachos, de naturaleza apolar. Entonces, al ser apolar, se puede afirmar que el uso principal del benceno en su estado líquido, como está, es de solvente orgánico. Un solvente orgánico va a disolver en su interior partículas que el agua no puede. No se olvide que el agua es una sustancia polar y disuelve cosas polares como ácidos, el agua disuelve azúcares, por ahí también alcoholes, etc. Pero lo que no puede disolver el agua, como por ejemplo van a ser grasas. ¿Qué más el agua no puede disolver? Por ejemplo, aceite, ¿bien? Ceras, cosas que el agua no puede disolver porque son opuestos a ella, son apolares. El benceno lo va a hacer. Que su principal papel, muchachos, es de solvente apolar, solvente orgánico del benceno. Una cosa más, como es apolar, la única fuerza intermolecular que tiene entre sus moléculas el benceno es la llamada fuerza de London o fuerza de dispersión. Bien, sigamos hablando del benceno, más cosas. Bien, otro aspecto importante, muchachos, del benceno es conocer su estructura. Y la estructura es saber cómo estos átomos se encuentran enlazados en la molécula. Y fue un francés, apellidado Kekulé, el cual encontró la estructura del benceno. Los 6 carbonos se encuentran formando una cadena cerrada, como un hexágono,
y los hidrógenos se encuentran enlazados a los carbonos con enlace simple. Voy a colocar a cada uno de ellos y a los demás de frente vamos a colocar a su costadito. Entonces cada carbono que esté en los vértices del hexágono se va a encontrar enlazado a un hidrógeno mediante enlace simple. Ahora, sabemos nosotros que cada carbono debe cumplir la llamada tetravalencia. Debe tener siempre 4 pares enlazantes. Y acá él solamente tiene 3. Le falta 1, ¿verdad? Por lo cual lo que completa la estructura es que internamente van a haber enlaces dobles alternados entre carbonos. Acá enlace doble, acá no. Acá sí el enlace doble, acá no, y acá enlace doble. De tal forma que ahí tenemos, muchachos, la estructura del benceno. Una figura cerrada y de la cual sacamos un par de conclusiones importantes por el momento, que son las siguientes. Esto lo sabemos. El carbono tiene acá un enlace doble y 2 enlaces simples, por lo cual su hibridación, ¿cuál vendría a ser? Exacto, es de hibridación sp2. Cada carbono que está aquí en el hexágono tiene esa hibridación. ¿Y recuerda cuál era la geometría molecular cuando teníamos esa hibridación? Exacto. En torno a ese carbono, todo va a ser planar. En cada carbono, los átomos que lo rodean se encuentran en un plano, por lo cual se dice que el benceno tiene una geometría planar. ¿Y qué geometría planar? En este caso, hexagonal. Es un hexágono. Usted sabe que el hexágono es una molécula plana. ¿Bien? Ya está. Esa es la estructura del benceno. Ahora, acá surge un detalle importante. Conocemos por nuestros problemas y teorías de otros temas que el enlace doble entre carbonos y el enlace simple entre carbonos son diferentes. ¿En qué? Por ejemplo, en longitud. ¿Qué dice la teoría? La longitud, la separación de los átomos en un enlace simple va a ser mayor que en un enlace doble. El enlace doble va a ser más corto, el simple va a ser más largo. Otra diferencia es la energía para romper los enlaces. Romper un enlace doble es más difícil que romper un enlace simple. Acá se requiere más energía, son más uniones para separar. Entonces, la energía de enlace, así se denomina a la energía para romper los enlaces, es mayor en un doble que en un simple. Entonces, en una primera impresión, acá tenemos enlaces carbono-carbono que no son iguales entre sí, son diferentes. Pero cuando vamos al laboratorio, muchachos, y analizamos al benceno, encontramos que los 6 enlaces son idénticos. Y eso está contradiciendo la teoría que conocemos y que acabo de explicar. ¿Y qué sucede acá entonces? Lo que pasa es que en el benceno hay un fenómeno que no lo tienen muchas moléculas, que se llama así. Es el fenómeno de resonancia. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, para entender la resonancia, amigos, hay que entrar a la molécula y analizar los electrones tipo pi. Acá hay un enlace doble, el de que está aquí, el de rojo va a ser el enlace sigma. Y acá adentro tenemos el enlace pi, que tiene 2 electrones, ¿verdad? Tiene acá electrones pi. En este enlace también acá tenemos un enlace pi, tenemos ahí 2 electrones tipo pi. De igual forma acá. Bien, esta teoría plantea que los electrones tipo pi de la molécula de benceno están deslocalizados. ¿Qué significa deslocalizado? Que no tiene posición fija, que esos pi están moviéndose en la molécula constantemente. Y eso puede originar la siguiente situación. Este pi, por esa deslocalización, cambia de posición y pasa por este enlace. Ahí va a estar ahora. Y si el pi se mueve acá, este carbono ya tendría muchos enlaces y pasaría el octeto. Para que no ocurra eso, a su vez que este pi se desplace a este lugar, este pi también lo hace por acá y este pi por aquí. Como se ve, los pi se van moviendo en una posición, ¿no? Cada uno de estos. Veamos cómo queda la molécula ahora. Solamente en este caso voy a colocar el hexágono. Sabemos lo que hay en cada vértice, ¿no? Un carbono con un hidrógeno enlazado. Entonces el pi pasó para este lado, ahora está acá, muchachos. El pi pasó acá abajo, aquí está. Y el pi pasó por acá. Muy bien. Parece tal vez que la molécula la hemos movido, no la hemos girado, pero no hemos hecho eso, ¿no? Los átomos se encuentran quietos. Lo único que está cambiando de lugar son los pi. ¿Y qué sucedió? Originó esta forma distinta de representarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los pi están deslocalizados, esa es la palabrita. Este pi va a cambiar de lugar y se puede mover acá, este por acá y este por acá. ¿Y qué pasaría? Llegamos a la primera representación. Y luego los pi se mueven y pasan a la siguiente. Entonces, ese pi, porque se mueve, puede pasar a esta representación y a su vez esto pasa a la otra y están así. ¿Cómo se llama a esta manera distinta?
de dibujar al benceno producto del movimiento de los pi se le llama estructuras resonantes. Y acá tenemos dos. Voy a escribir esto. Entonces, amigos, como tenemos acá dos formas de representar al benceno producto que el pi se mueve dentro, para no utilizar ninguna de las dos, lo que hacemos es hacer un resumen de esto y colocamos el hexágono y en el medio del hexágono un círculo. ¿Qué significa el círculo? Que los enlaces pi están ahí dentro moviéndose, están desplazándose. Y a esto que es el resumen de los dos, es como decir, ¿no? Este es de color rojo, este de color blanco, este va a ser rosado, como la mezcla de los dos, ¿no? Porque tiene a los pi dentro moviéndose. ¿Cómo se le llama este de acá? Se le llama el híbrido de resonancia. Voy a escribir eso, a ver. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos al llamado híbrido de resonancia, que sería lo más próximo a la molécula verdadera, ya que los pi no están estáticos, sino están moviéndose internamente. Puede ser cualquiera de los tres que el examen me ponga para hablarme del benceno. Ahora de lo que estábamos explicando, muchachos. Entonces, esto quiere decir que este enlace doble no es doble. Luego va a ser simple. Luego va a ser doble. Luego va a ser simple. Y así está cambiando constantemente. Igual que el otro, ¿verdad? Este enlace simple, luego ¿cómo va a ser? Doble. Y luego simple. Entonces, ahí los 6 enlaces, como se dan cuenta, son iguales. Es entre doble y simple, ¿no? Un híbrido de los dos. Por lo cual en el benceno podemos afirmar que estas longitudes de enlace carbono-carbono, L le ponemos, son idénticas entre sí. No hay diferencia. No hay distinción debido al fenómeno de resonancia. Y otro detalle final. No vayamos a pensar equivocadamente que como vemos dentro del benceno enlaces dobles, llamarlo un alqueno, porque un alqueno tenía enlaces dobles, como usted recordará. Y hay una gran diferencia. Entonces, no podemos llamarlo esto alqueno, bórralo en su mente. Un alqueno es una molécula que tiene enlace doble, pero tiene alta reactividad. Si usted tiene un alqueno, le agrega una sustancia y rápidamente reacciona. En cambio, cuando hablamos del benceno, es una molécula muy estable. Eso lo genera la resonancia, muchachos. Cuando hay resonancia, eso genera unas moléculas, pero muy estables. El benceno tiene alta estabilidad. Eso lo hace distinto a un alqueno. Entonces, no puede ser un alqueno esto. Un alqueno es muy reactivo. Un alqueno no tiene resonancia. El benceno sí lo tiene. Bien, muchachos, hasta ahí esta parte. Vamos a la siguiente. Bien, muchachos, ahora el benceno va a formar otros derivados, los cuales también van a ser aromáticos, pero ya no con la composición que él tenía, que era CCH6. Va a cambiar eso en base a que se van a adicionar sustancias. A ver, vamos a ver en un ejemplo cómo se forma un derivado del benceno. Para eso sabemos que en los vértices hay carbonos y de cada vértice hay átomos de hidrógeno. Voy a agarrar solo a uno ahora. Acá tenemos un átomo de hidrógeno, por ejemplo, como también en las demás esquinas del benceno. Ahora, lo que hace el benceno, muchachos, es reaccionar por sustitución. Eso que queda ahorita viene en su mente. ¿Qué hace el benceno? Sustituye a los átomos de hidrógeno. Por el momento vamos a plantear, muchachos, que solamente reemplace a un hidrógeno de los 6 que tiene. Por lo cual a su derivado se le va a llamar ahorita derivados monosustituidos. Luego escribir acá. Y así se le va a denominar. Ahora vamos a hacer una reacción clásica de los hidrocarburos, que es la llamada halogenación. Halógenos son grupo 7, por lo general participa el cloro y el bromo. Bien, vamos a darle cloro para que nos une con él. Muchachos, la parte interna, el hexágono, este es un anillo tan estable por la resonancia que no se va a transformar. Lo único que hace el benceno es sustituir. ¿Y qué va a sustituir? Los átomos de hidrógeno. En este caso, como les digo, solamente vamos a reemplazar a uno. ¿A cuál? Cualquiera puede ser. He escogido el de arriba. Así que el cloro interactúa con el benceno. Este es un catalizador. El catalizador simplemente hace posible la reacción, lo hace más veloz. No va a entrar a la combinación química. ¿Y qué sucede? Ese hidrógeno se va. Y ese hidrógeno que se va a dejar acá un lugar libre. Y en ese lugar libre va a entrar el cloro. ¿Cómo se llama esto? Un derivado monosustituido del benceno. Ahora, ese hidrógeno que ha sido sustituido se une con un cloro que quedó y forma HCl. Este es un producto secundario. Este es el que me interesa. Entonces, es así, muchachos, que el benceno forma otros aromáticos. No se olvide esto, el benceno realiza reacciones de sustitución. Esa palabrita, por favor, repito, hay que tener en la mente. En esta oportunidad solamente estoy haciendo que reemplace uno. ¿Cómo se llama el producto obtenido? ¿Qué nombre tiene? Es muy fácil.
Se nombra ese sustituyente, que va a ser el cloro, y a continuación la cadena principal, que sería esta de acá, que sería el benceno. Se llama el clorobenceno, ¿no? Ahí indica que es un derivado del benceno, donde un hidrógeno fue reemplazado por cloro. Bien, de igual forma, muchachos, entonces acá tenemos otro benceno, va a entrar a una reacción donde se van a reemplazar los hidrógenos, y digamos que ahora el hidrógeno que está acá va a ser reemplazado. ¿Y por qué lo reemplazamos? Por otra especie. ¿Qué les parece si colocamos esta ramificación que creo todos recordamos quién es? ¿Cómo se llama este grupo? Es el grupo llamado etil. Por lo cual este aromático, este nuevo aromático se llamaría, muchachos, etil, y después colocamos el benceno y se llama el etilbenceno, es su denominación. Bien, cambiemos la forma. ¿Qué tal si en vez de cloro o de etil ahora entra un átomo de bromo? En cualquier hidrógeno puede ser, por ejemplo acá, y le ponemos aquí un átomo de bromo. ¿Cómo se llamaría este derivado, muchachos? ¿Qué nombre tiene? Muy bien, bromo-benceno, ¿no? Es el bromo-benceno. Y listo. Otra pregunta que hacen es por la fórmula global. Todos sabemos que esto de acá era el C6H6, ¿no? Este es el llamado C6H6. ¿Qué ha pasado? Un hidrógeno se va y entra otro en su lugar. Por lo cual la fórmula de este clorobenceno se puede sacar de una vez, la fórmula global. Sería carbono 6, hidrógeno 5, y en el lugar del hidrógeno que falta entra el cloro, ¿verdad? Esa sería su fórmula global. A ver, aquí, ¿cómo sería este compuesto? Muy bien, sería el C6H5 y el hidrógeno faltante es por el bromo que entraba. Bien, muchachos, y acá lo podemos hacer también de frente. A ver, vamos así analizando. Esta parte del hexágono es C6H5, ya que un hidrógeno se fue. Ténganlo en la mente, C6H5. Y acá afuera tenemos C2H5, por lo cual la fórmula sería, ¿no? Acá hay 6 carbonos, 7 y 8, 8 carbonos. Hidrógeno acá había 5, acá también hay 5, sería 10, la fórmula de este compuesto. Bien, amigos, ahora vamos a ver a unos llamados monos sustituidos notables. Se le dice notables, son muy importantes y debemos recordar su nombre de ellos. ¿Qué los diferencia de los anteriores? Que tienen más uso a nivel comercial, industrial y en la medicina también. Por ejemplo, este compuesto se emplea para mejorar la calidad de la gasolina. Este es un buen desinfectante, empleado para purificar lugares donde se van a tratar a los pacientes en los hospitales. Este compuesto de acá, muchachos, se emplea, por ejemplo, en la industria de los tintes, para fijar los colores, los pigmentos en las prendas de vestir. Y así, todos tienen aplicaciones importantísimas. Ahora, el nombre para ellos no va a ser como el caso anterior. Se podría utilizar, pero en los exámenes no lo manejan. Más manejan su nombre no oficial, llamado nombre comercial o vulgar. Esto, por ejemplo, con lo anterior, debería llamarse metilbenceno. Y le dan otra denominación que es el siguiente. El metilcolbenceno tiene este nombre, muchachos, y se llama el tolueno. El tolueno. Y así se va a manejar. ¿Bien? Igual acá. Este es el grupo de los alcoholes, llamado grupo hidroxilo. Este es el benceno. Con lo anterior debería llamarse el hidroxibenceno. Para esto van a manejar el nombre fenol. A ver, acá tenemos el grupo de los aldehídos con el benceno. Esto se denomina el benzaldehído. Este es el grupo de las aminas, llamado grupo amino. Este es el benceno, debería llamarse con lo anterior aminobenceno. Utilizan su nombre comercial llamada anilina, así le dicen este compuesto. Bien, acá tenemos el grupo de los ácidos orgánicos. Este es el grupo ácido con el benceno. A este aromático monosustituido del benceno se le llama el ácido benzoico. Ese nombre va a presentar, amigos. Este compuesto, un hidrógeno ha sido reemplazado por el grupo NO2. Esto se llama el compuesto nitrobenceno. Bien, y finalmente estos dos que faltan, esta rama de 2 carbonos con enlace doble y el benceno unido tiene una denominación y se llama, muchachos, el estileno. Y finalmente por acá tenemos otro derivado monosustituido que es este grupo. Un hidrógeno se reemplazó y vino este en su lugar y esto se llama, muchachos, el anisol. Es un componente del anís que por ahí vemos ingerido quizás en infusiones
con agua caliente. Estos derivados nos van a servir mucho, muchachos. ¿Está bien? Ahora, yo en particular les pediría que recuerden al tolueno, fenol, benzaldehído, ácido benzoico y nitrobenceno, que son los más frecuentes, ¿no? Los más frecuentes en los exámenes. Usted tiene buena memoria, todavía está joven, puede aprender todo lo demás, ¿no? Poco a poco los problemas que vamos a ver. Listo. Bien, amigos, vamos a ver ahorita cómo se nombran a los derivados del benceno, donde se han reemplazado dos hidrógenos. Bien, se llaman derivados disustituidos. A ver, acá había hidrógeno en este carbono, se fue, entró el cloro en su lugar. Acá también había hidrógeno, se reemplazó por un grupo etil. Lo que tenemos que hacer acá para nombrar estos compuestos aromáticos con dos sustituyentes es numerar la cadena interna del benceno. Esos 6 carbonos tenemos que numerar para indicar dónde se encuentran esas ramificaciones. Cuando hay 2 ramas, amigos, se numera del que tiene menor orden alfabético. Bien, sabemos que este va a ser el cloro, la C es el orden que va a tomar, acá es el etil, la E viene después, ¿verdad? Así que por el orden alfabético de ese carbono que está unido al cloro comienzo la numeración. Ahora tengo que buscar al otro para que tenga también la menor numeración, por lo cual sería inadecuado irme hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, estaría muy lejos, mucha numeración. Vamos a la derecha, ¿no? Acá sería el carbono 2 y aquí sería el carbono número 3. 4, 5, 6, ya numeramos adecuadamente. Ahora en el nombre indicamos a las ramas en orden alfabético. Este cloro sale del lugar 1, sería 1 cloro. Luego viene el etil que se encuentra en el lugar 3, 3 etil. Y finalizamos con la cadena principal que sería, muchachos, el benceno. Y colocamos al final ese término. Entonces, el compuesto se llama 1 cloro 3 etil benceno. A ver por acá, veamos aquí. Tenemos acá el benceno, dos sustituyentes. Este es el bromo y este de aquí es el llamado ciclopropil, ¿no? Es una cadena cerrada de 3 carbonos, propil, cíclico, ciclopropil. ¿Bien? Bien, bromo y ciclopropil. Primero viene, muchachos, la B. Desde ese carbono comenzamos a hacer la numeración. Acá sería el carbono 1. Buscando en el otro menor numeración, a ver, vamos para abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da lo mismo. Está a la misma distancia de la otra rama. Así que cualquier camino puedo seguir. Vamos para arriba. 2, 3 y 4. Bien, vamos a nombrarlo. Sería 1 bromo por el orden alfabético, ¿verdad? Es el compuesto 1 bromo. Luego viene el ciclopropil del lugar 4. 4 ciclopropil. Y finalmente la palabra, muchachos, benceno. Acá abajito lo vamos a colocar y ya tenemos el nombre del compuesto. Se llama el 1 bromo 4 ciclopropil benceno. Y el último ejemplo. Vemos acá las ramificaciones, muchachos, y tenemos al bromo y al llamado propil. Por el abecedario primero va el bromo. Así que este carbono será el que vamos a comenzar a numerar, acá 1. Buscando para el otro menor numeración vamos hacia arriba, ¿no? 2. 3, 4, 5, 6. Ahora sí nombramos en orden alfabético, acá sería primero 1 bromo. Ahí lo tenemos. Luego viene la otra rama que sería el propil, que sale en lugar 2. 2 propil. Y finalmente acabamos con el término benceno. Bien, amigos, ese es el nombre del compuesto. Este nombre que acabamos de ver es un nombre oficial llamado nombre sistemático bajo las reglas de la IUPAC. Tenemos 2 ramificaciones, numeramos el que tiene menor orden alfabético, que va a ser el bromo, por ejemplo, el cloro, depende, ¿no? del inicio de las palabras de las ramas. Y luego buscamos al otro con menor numeración. Ya está explicado eso y está todo ahí. Ahora, esto también tiene otras denominaciones. Aparece una nomenclatura llamada nombre común o nombre vulgar, el cual va a utilizar prefijos para indicar la posición de las ramas. Las ramas, cuando hay 2 sustituyentes, puede estar en el lugar 1 y 2, como es este de acá. Puede estar en el lugar, muchachos, 1 con 3, las 2 ramas, o en la posición 1 con 4. No puede haber posición de las 2 ramas 1 con 5, si no estaría mal numerada la cadena, estaría mal hecha la numeración. Son las únicas posiciones que pueden tener 2 ramas, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Como por ejemplo, para indicar posición 1 y 2, se emplea el prefijo 1 y 2. O simplemente la O vamos a verla escrito en los problemas. Para 1 y 3, ahí va a ser utilizado el prefijo B y se emplea B.
El carbón y 4 va a ser par. Y eso lo es por ejemplo, aquí las reglas se encuentran en un nivel. En vez de colocar 1 y 3, colocamos ahora n. Es decir, que este término meta reemplaza a 1 y 3, como lo hemos planteado. En vez de colocar 1 y 4 con una función de trabajo, colocamos solamente 4. Sería y finalmente vencer. Bien, eso es lo que se hace, se reemplaza nada más y recordar lo que indica el prefijo y su posición. Y acá finalmente 1 con 2. ¿Cuál es el prefijo para indicar las ramas de 1 y 2? Es orto. Y se llamaría el compuesto el orto, bromo, propil, benceno. Y ya lo tenemos. Bien, vamos ahora a seguir con la nomenclatura de derivados disustituidos del benceno, pero con un cambio. Si revisamos los ejemplos anteriores, los sustituyentes que usted tenía, ninguno con el benceno formaba un llamado notable, como era el fenol, tolueno, ¿no? Anilina, que hemos visto en la parte inicial de la clase. En cambio, observa aquí, usted va a encontrar que el metil con el benceno es un notable. ¿Cómo se llama esto? Es llamado tolueno. Entonces, ahora va a pasar eso, que una de las ramas o sustituyentes va a formar un monosustituido notable con el benceno. ¿Qué va a pasar ahí? Acá ya no me interesa el orden alfabético para realizar lo que es la numeración del benceno, internamente en sus carbonos. Porque si aplicaríamos lo anterior, este es cloro, este es metil, primero iría el cloro, ¿no? Acá sería 1. Cuando encontramos que de los dos sustituyentes hay uno que forma notable con el benceno, de ahí comenzamos la numeración, por más que no tenga el menor orden alfabético. Así que metil con benceno forma el llamado tolueno. Acá inicia, muchachos, 1. Luego buscamos a la otra rama su menor numeración, vamos hacia arriba, ¿no? 2 y lugar 3. Bien, el nombre sería así. Ahora, el metil con el benceno, que es el tolueno, eso va a ser el nombre final del compuesto, la cadena principal. Nombramos a la rama que sale de 3, sería 3-cloro, y finalmente esta cadena principal, que es el llamado tolueno. El compuesto se llama el 3-cloro-tolueno. Bien, ese es el cambio que vamos a hacer. Entonces, a ver, practiquemos con lo demás. Acá yo tengo dos ramificaciones, el OH y el etil. Pero entendemos que el OH con el benceno forma un notable que se llama el fenol. Así que ya no vemos orden alfabético y de frente de ese lugar, del OH, comenzamos a numerar. 1 sería aquí. Buscando para la otra rama menor numeración, vamos hacia abajo, ¿verdad? Acá 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora ya tenemos acá nuestra cadena principal, que es el benceno con el OH, formando el llamado fenol. Nos vamos a la rama, que sería acá 2-etil. Y finalmente, eso que hemos encerrado, que se llama el fenol. 2-etil-fenol. A ver, acá, muchachos. Dos sustituyentes. El bromo con el benceno no forma nada especial, no es un notable. El grupo aldehído con el benceno sí, forma el llamado benzaldehído. Así que de ese carbono del benceno, numeramos 1. Luego vendría a cualquier lugar, ¿verdad? Porque el grupo bromo va a estar a la misma distancia. Va a ser lo mismo. 2, 3 y 4. Entonces, esta es nuestra cadena principal. Ese notable que se ha establecido, que se ha formado. Nombramos a la rama que sale de 4, el 4-bromo. Y recuerda cómo se llama el benceno con el grupo aldehído. Muy bien, eso se llama el benzaldehído. Y ya tenemos el nombre entonces. Recalcando, muchachos, ¿no? Yo tengo que ver de estas dos ramas que están saliendo del benceno, estos dos sustituyentes, cuál puede formar con el benceno un notable. Y con eso nos quedamos para hacer la numeración y el nombre final del compuesto. Acá este es el grupo isopropil, este es el grupo ácido, él es el que va a definir porque el grupo ácido con el benceno forma el llamado ácido benzoico. Un notable encontré aquí. Numeramos este carbono de una vez, sería acá 1. Buscando menor numeración vamos por arriba, ¿no? 2 y 3. Este compuesto se llamaría así. Como es ácido, primero colocamos eso. Es el ácido. Ahora 3-isopropil. Y finalmente el nombre total, que sería benzoico, ¿no? Es así. Bien, muchachos, tenemos ahí el nombre del compuesto formado.
Es el ácido benzoico con el isopropilo en lugar 3, ya que está indicado de esa manera. De igual forma, puedo aplicar el nombre con los prefijos orto, meta y para. Acá se encuentran, por ejemplo, los sustituyentes en 1 y en 3. ¿Cuál era el prefijo para 1 y 3? Era meta. Y acá se puede colocar el meta, clorotolueno. Bien, ya sabemos que en ese término meta, las ramas se encuentran en 1 y en 3. Igual acá. 1 y 2. ¿Cuál es la palabrita para 1 y 2? Es orto. Muy bien. Y sería orto etilfenol. Ya, esa es la forma de nombrar también estos compuestos. Aquí están en 1 y en 4 las ramificaciones, los sustituyentes. Ahí era el prefijo para, ¿no? Y se colocaría así, muchachos, la P. Es el para, bromo, benzaldehído. Y bueno, amigos, acá creo que usted lo puede hacer. Se colocaría el término ácido. Y en vez de la numeración es 1, 3, también sería como este de aquí. Sería meta, ¿no? El meta isopropilbenceno. Listo. Bien, muchachos, tenemos acá las mismas moléculas del ejemplo anterior, pero quiero hacer la observación que en San Marcos esto de escoger a uno de los sustituyentes como notable y que sea la base del nombre no se suele hacer. También lo utilizan, pero también emplean la siguiente forma, como la primera parte que hicimos de disustituidos. Vamos a ver las ramificaciones y por el orden alfabético decido la numeración. Eso que voy a hacer ahorita es lo mismo que hemos hecho ya en los primeros ejemplos de disustituidos, repito, pero que se presenta más en examen de San Marcos, en la pre también. En cambio en la uni agarran a uno como notable y es la base del nombre. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Esto es el cloro, esto es el metil. Yo sé que el metil con el benceno forma el tolueno, un notable. ¿Ya? Eso se tomaría como base para la forma de nombrar como hemos ya explicado. Sin embargo acá, en lo que les planteo, se respeta simplemente el orden alfabético. Este es cloro, este es metil, por lo cual él va primero por el menor orden alfabético. Y acá sería el carbono 1, buscando para el otro menor numeración, acá sería 2 y acá 3. El nombre vendrá a ser así, muchachos. El 1 cloro, 3 metil y finalmente la cadena cerrada que va a ser el benceno. Bien, sin buscar notable, hacemos la nomenclatura por el orden alfabético nada más. A ver, acá. Este OH es el llamado hidroxi, grupo hidroxi. Este es el etil. Si usaría ese criterio de notable, de acá comenzaría porque el OH con el benceno forma el llamado fenol. Pero en este nombre que estamos haciendo, simplemente es decir el orden alfabético. Este es hidroxi y este es el grupo etil. Según el abecedario, primero viene la E, luego viene la H, por lo cual acá inicio la numeración. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nombre para este compuesto sería 1-etil, es el compuesto 1-etil. Luego viene el OH llamado hidroxi, sale de 2, 2-hidroxi. Y finalmente, muchachos, colocamos el término benceno. Y tenemos el nombre sin utilizar a un notable, siguiendo solo el orden alfabético de las ramas. En el caso anterior, sabemos que el aldehído con el benceno forma el llamado benzaldehído, y de acá iniciábamos la numeración. Pero ahora vamos a hacerlo con la otra manera, que San Marcos pregunta mucho y hace mucho, que es el orden alfabético nada más. Esto se llama, muchachos, como sustituyente el grupo formil. Bien, formil, F. Y este es el bromo. Empezamos acá, bien, con el bromo. Entonces acá sería 1, y cualquier lugar, porque él tendría el lugar 4 en cualquier situación. Y el nombre sería, muchachos, el 1-bromo. Bien, 1-bromo, luego viene el 4-formil, y finalmente colocamos el término benceno. Muy bien. Y finalizamos con este ejemplo. Bien, aquí en este caso, muchachos, este es el grupo de los ácidos que como sustituyente se le llama grupo carboxi, y este es el grupo isopropil. Por el abecedario primero va el carboxi, ¿no? La C. Entonces acá sería numeración 1, 2 y 3. El nombre vendría a ser entre, muchachos, 1 carboxi, ahí está, luego vendría 3 isopropil, y finalmente viene el término benceno. Bien, esas son las formas de nombrar sin usar un notable. Ahora, muchachos, hay que tener acá que también se puede usar los prefijos de ubicación de las ramas, ¿no? El nombre llamado vulgar o no oficial, o nombre también llamado común. 1 y 3.
Ahí usamos el prefijo meta. Se coloca la M, ya no colocamos la numeración, de frente sería el meta, cloro, metil y finalmente benceno. A ver, acá de igual manera, ubicaciones 1 y 4, ese es el prefijo para ello es para. Colocamos la P, sería el compuesto para, bromo, formil y finalmente colocamos benceno. Y ya tenemos el compuesto con el nombre no oficial. Acá, 1 y 2, ubicación de 1 y 2 es orto. Colocamos la O y luego la parte literal, ¿verdad? Esa es la isomería de posición que tiene el y finalizamos con la palabra benceno. Bien amigos, creo que el último lo podemos mencionar y ahí lo anotamos en la pantalla. ¿Cómo sería acá? 1 y 3. Sería meta. El meta, carboxi, isopropil, benceno. Bien. Entonces, esta es la forma también como se nombran a los disustituidos. Y hay que tenerlo en cuenta sobre todo en lo que es la pre-San Marcos. En lo que es para la uni, es la anterior parte, así viene con frecuencia en los exámenes. Bien, listo, sigamos. Luis León. Bien muchachos, acá hay una pregunta de teoría, esto es de la pre-San Marcos y nos dice así. El benceno fue descubierto por el científico inglés Michael Faraday en 1825 y presenta un anillo cíclico de 6 átomos de carbono cuyos enlaces son equivalentes. De ahí que la molécula del benceno se representa con un híbrido de resonancia. Bueno, todo esto lo hemos explicado, ¿no?, en la teoría. Con respecto al benceno, seleccione la secuencia de verdadero y falso. La 1 dice así. Bueno, acá debería decir, ¿no?, se presenta con enlaces dobles y simples alternados. Eso era verdad, ¿no? Si recordamos el hexágono, ahí en cada vértice había carbono y había enlaces dobles alternados, ¿no? Acá entre carbonos doble, acá simple, acá ya viene otro doble, simple y acá doble. La primera es verdad. La segunda, principalmente presenta reacciones de sustitución. Claro, recordemos ahora que el benceno, en cada vértice donde están los carbonos, tiene enlazado con unión simple átomos de hidrógeno. Y lo que hacía el benceno en las reacciones químicas era sustituir a los átomos de hidrógeno. Estos hidrógenos salían y en su lugar venían otros grupos como el cloro, como el OH, el metil, etc. Entonces, principalmente presenta reacciones de sustitución, eso sería verdadero. Y la última dice, se caracteriza por ser insoluble en agua, pero muy soluble en disolventes orgánicos. Recordemos que el agua es una sustancia llamada polar, mientras que el benceno, muchachos, era una sustancia apolar, por lo cual polar con apolar no se disolvían, no eran miscibles. El benceno es como el aceite, ¿no? En el agua no se junta. Entonces es insoluble en el agua, pero muy soluble en disolventes orgánicos. Claro, este es un solvente orgánico. Otro solvente orgánico es el tetacloruro de carbono y ahí también se puede disolver él. Sí es soluble en solventes orgánicos porque justo el benceno es un solvente orgánico. Esto sería verdadero. Entonces todo sería correcto, muchachos, si la clave es la B. Bien amigos, esta es otra pregunta de teoría con respecto al benceno, planteado por la UNI, como lo ven acá arriba, el año 2003-2. Dice, respecto al benceno, ¿cuáles son de las siguientes proposiciones verdaderas? A ver, experimenta reacciones de adición y de sustitución. Bien, acá entendemos que el benceno lo que hace es reaccionar por sustitución. Como indicamos un ratito, muchachos, los hidrógenos que se encuentran unidos a los carbonos acá en los vértices son los que son reemplazados, no sustituidos. Y reacción de adición no hay. Reacción de adición habría si es que los enlaces pi se romperían, pero el benceno no lo hace porque esta parte interna es muy estable. Así que esto de adición estaría mal. Lo que sí hay es sustitución, como me dicen los dos, esto es falso. Solo tiene reacción de sustitución. La segunda nos dice ahora, muestra la reactividad y comportamiento químico de un alqueno. ¿Se acuerda que remarcamos que no vayan a confundir al benceno con un alqueno? Un alqueno tiene alta reactividad. En cambio, por la resonancia que hay acá adentro, estas moléculas de benceno, los aromáticos en sí, eran muy estables. Y acá nos dice que tiene comportamiento similar al alqueno, eso sería falso. Y la siguiente plantea, es totalmente miscible con los disolventes orgánicos comunes. Claro, como también en la pregunta anterior, ¿no? El benceno es un solvente apolar. Solvente apolar también es solvente orgánico, disuelve grasas, aceites, ceras. Hay otros solventes orgánicos, por ejemplo, uno de ellos es el llamado tetracloruro de carbono, carbono, cloro 4. Y también el benceno aquí sería completamente soluble, ¿no? Ahí también vendría a ser.
por lo cual la KC es totalmente miscible, soluble, con los disolventes orgánicos comunes, como este de aquí. Esa es verdad. Por lo cual, muchachos, dice lo correcto, lo verdadero solamente sería 3 y la clave es la B. Esta pregunta ha venido en el examen de la UNI el año 1998, pero es una pregunta como venía antes, donde decían que era más difícil, que el nivel ha bajado. Siempre ha habido preguntas sencillas y preguntas difíciles. Bien, así que acá nos dice para este compuesto que indiquemos el nombre que tiene. Es una cuestión de memoria. El benceno con el grupo metil forma un monosustituido notable, el cual, ¿cómo se denomina? Muy bien, se llama el tolueno. Y de frente, amigos, esa es la clave. Había que recordar ese caso de monosustituido que es muy importante. Y la clave vendría a ser la D. Bien, amigos, esta pregunta ahora es de la presa San Marcos. Así que vamos a tomar en cuenta lo que explicamos en cómo en San Marcos toman la nomenclatura para estos casos. Primero, recordando, hagamos como lo plantearía la Universidad de Ingeniería, ¿no? La UNI. Tenemos acá la molécula y ahora escogemos los sustituyentes. Este es un metil, esto acá son 2 carbonos, es un etil, y vemos que esto forma un notable, ¿verdad? Esto forma un notable con el benceno, sería el llamado tolueno, por lo cual esa sería mi cadena principal, ¿no? Cuando encuentro de los 2 sustituyentes a uno que forma notable, eso manda. De ese carbono empezamos la numeración, acá será el carbono 1. Para arriba, buscando la menor numeración para el otro, acá será el carbono 2. Y el etil, acá será el carbono 3. Y el nombre sería así. El 3-etil y finalmente esta cadena que es el llamado tolueno, ¿no? Ahora, si queremos usar los prefijos, como está en 1 y 3 sería orto-meta, el término meta, ¿no? El meta, el etil, tolueno. Ese es el nombre que se puede utilizar y más lo emplean en la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin embargo, en San Marcos se maneja otro criterio y simplemente aplica acá el orden alfabético como en la primera parte que vimos. A ver, vamos a hacerlo como ellos lo plantean. Bien, entonces, según la Universidad Nacional de San Marcos, acá tenemos 2 ramas. Este es el etil, este es el metil. ¿Quién va primero? El etil. En orden alfabético, por lo cual acá sería 1, 2, acá 3, 4, 5, 6. Bien, sería de esa manera. Indicamos las ramas en orden alfabético, sería acá, muchachos, el 1 etil. Bien. Luego vendría 3-metil y finalmente la cadena principal que sería el benceno. Acá ya no se coge un notable para hacer el nombre, simplemente en orden alfabético las 2 ramas, ¿no? Empezamos desde el menor. Viendo las claves, la respuesta vendría a ser la E. Bien, muchachos, esta pregunta es de examen de la UNI del año 96 y plantea cuál sería el nombre del compuesto. Bueno, bajo el criterio de la UNI, lo que suelen hacer ellos es escoger de los 2 sustituyentes a uno que forme notable con el benceno. Y acá tenemos el isopropil, ¿no? Esta rama es isopropil y acá el metil. Y el metil con benceno forma el famoso tolueno. Vamos a tomarlo como referencia entonces. Esta va a ser el compuesto base para hacer el nombre del compuesto. Inicia la numeración en el notable, no acá, sería 1. 2 y acá vendría a ser 3. Nombramos la rama que está en el lugar 3 de la cadena hexagonal y sería el 3 isopropil y luego viene el tolueno, ¿no? 3 isopropil tolueno. Ahora, de otra forma, con el prefijo, como se encuentra en 1 y 3, en vez de colocar la numeración, colocamos el prefijo meta, ¿verdad? Ese sería el meta isopropil tolueno. Es otra forma también de nombrarlo. Seguro con eso hay clave porque la UNI maneja ese término de nomenclatura y la respuesta saldría la D. Ahora, practicando lo que hemos dicho por allá, si esto fuera una pregunta de San Marcos, simplemente la cadena se numera por la rama de menor orden alfabético. Este es el metil, este es el isopropil. Primero viene la I. Y para este examen que les digo, acá sería numeración 1, 2, 3. Y el nombre vendría a ser 1 isopropil, 3 metil, benceno. Esta pregunta, muchachos, año 2001 de la UNI, nos dice que señalemos cuáles de los siguientes compuestos son aromáticos. Bueno, es directo, ¿no? El benceno sabemos que es el aromático más sencillo de todos, si es aromático. Ciclohexano, no, este es un alcano.
por lo cual esto no es un aromático, tiene que tener el benceno. Y el fenol, ese ya es bien conocido, es tener al benceno con un grupo OH, ¿no? Que ha reemplazado un hidrógeno. También sería aromático. La clave sería 1,3 directamente, la respuesta es la C. Bien, muchachos, esta última pregunta es de la presa San Marcos y nos plantea que demos el nombre de estos dos compuestos aromáticos. Ahora, hay muchas opciones, ¿no? Muchas formas de nombrarlo. Vamos a aplicar primero el nombre usando un notable. Acá tenemos un notable que es el OH, los alcoholes, ¿bien? Formando con el benceno el fenol. Este es el llamado rama de 3 carbonos consecutivos, es el propil. Este sería lo principal, ¿no? El fenol, ¿bien? Por lo cual comenzamos a enumerar de ahí, ¿no? Del OH. Primer carbono, segundo, tercero, cuarto carbono, ¿no? Es igual por cualquier lado para él. Y el nombre sería el 4-propil. Y como no hay más ramas, muchachos, colocamos ya la cadena principal que hemos encerrado, que es el fenol. Ese es tomando una referencia como notable, ¿no? Al OH. Como está el 1 y 4, ahí sería el prefijo para. El para, propil, fenol. Así se puede también denominar. Ahora, según el examen de San Marcos, que también utilizan el otro tipo de nombre, ya la cadena van a numerarlo por la rama que tenga menor orden alfabético. Esto se llamaría el grupo hidroxi y este es el grupo propil. Entre hidroxi y propil la H va primero, ¿no? Por lo cual comenzamos de acá. Sería la misma numeración, pero el nombre sería así. 1 hidroxi, se coloca así, muchachos. 1 hidroxi, luego vendría 4 propil y finalmente la cadena, que sería el benceno. En este otro nombre, recalcamos, no se toma a un notable. El benceno es la cadena principal y los demás son ramas. Bien, uno de esos nombres debe estar en las clases. Veamos acá. Tenemos ahora de nuevo acá el grupo OH con el benceno, sería el fenol, y este grupo es el llamado metoxi, ¿no? Es el grupo metoxi. Bien, a ver, grupo metoxi y el OH. Tomando uno como notable, sería el OH el que manda, no sería acá el fenol. Este sería la cadena principal. Numeramos del OH 1 y 2 le tocaría al metoxi. Se llamaría así: 2-metoxi, fenol, por el alcohol con el OH, ¿no? Se llamaría de esa manera. La otra forma sería, como es un I2, prefijo orto, que indica esas posiciones, el orto metoxifenol. Ya, metoxifenol, así también se podría denominar. Con el otro nombre, numeramos la cadena interna por la rama que tenga menor orden alfabético. Este es hidroxi, H, este es metoxi, la M, primero iría el hidroxi, ¿no? Empezamos de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llamaría de esta manera, ¿no? El 1, hidroxi, 2, metoxi, benceno. Así se llamaría, muchachos. Buscando una clave con estos nombres que hemos averiguado, a ver, en la primera sustancia nos dan como nombre, muchachos, a este de aquí. 1 hidroxi, 4 propil, benceno. Y en el otro, viendo las claves, está este nombre, 2-metoxifenol. La clave sería la A. Muy buena la explicación de este joven. Espero que les haya servido de algo. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Estás a punto de hablar con... Espero que les haya servido. Ahora quiero que el día miércoles expongan, jóvenes. Expongan. Y ya el tema de aromáticos se va a subir a la plataforma y ustedes pueden buscar más información en internet. Con esto se acaba la clase de hoy y es la última clase. Aquí se acaba el programa. Uso del benceno y sus derivados lo pueden hacer como exposición, pero espero que para el miércoles